Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios, continuando con el libro de Génesis. Esta vez en el capítulo 19 vamos a estudiar la estatua de sal de la mujer de Lot. Capítulo muy interesante de la palabra de Dios que vamos a ir escudriñando versículo a versículo. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, porque queremos conocerte cada día más por medio de la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que solamente tu nombre sea alabado y exaltado, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar con el versículo 1 de Génesis 19, que dice lo siguiente. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Este versículo nos hace ver de que los ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, precisamente cuando ya está pronto a oscurecer y sabemos de que cuando es de noche hay más peligro y cuanto más en la ciudad de Sodoma. Y Lot se encontraba luego, dice este versículo, sentado a la puerta de Sodoma. A lo largo de mi vida cristiana he escuchado a algunos hermanos enseñar de que el hecho de que Lot esté sentado a la puerta de Sodoma es porque para ese momento él ya era un juez sobre Sodoma, porque los jueces en aquellos tiempos se sentaban en las puertas de las ciudades para juzgar al pueblo. Y esto es solamente especulación. No se sabe nada sobre las costumbres de Sodoma. Los jueces se sentaban a las puertas de Israel en el tiempo de los jueces. De hecho, este tiempo de Sodoma es mucho antes, siglos antes de que suceda el tiempo de los jueces en Israel. Entonces, no podríamos aseverar de que Lot era un juez en Sodoma. De hecho, luego vamos a ver en este capítulo de que los habitantes de Sodoma le dicen cómo este se quiere levantar por juez sobre nosotros, o sea que no lo era. Y obviamente si hubiese sido un juez, significa que se practicaba justicia en Sodoma. Y no había justicia en Sodoma, no habían justos en Sodoma, solamente Lot. Y Lot fue llevado porque Dios, como cumplió la promesa a Abraham, de que Abraham le dijo, juzgarás también a los justos y castigarás a los justos igual que a los pecadores. Y esta intercesión que hizo Abraham, obviamente, por motivaciones también personales, porque su sobrino Lot vivía allí, hacía evidenciar de que en la ciudad de Sodoma no había juez, cada uno hacía lo que quería, cada uno vivía a su manera, habían fiestas desenfrenadas, y si en caso, por alguna razón, tendría que haber alguna justicia en Sodoma, esta justicia no era una justicia verdadera. De hecho, no hay evidencias bibliográficas donde se hable de justos o de jueces en la ciudad de Sodoma. Entonces, esto es obviamente mera especulación. Así que vamos a continuar. Dice al final del versículo, y se inclinó hacia el suelo. Cuando Lot ve a estos hombres, estos varones, se inclina hacia ellos en una manera de respeto. Era una manera en aquellos tiempos, según las costumbres que Lot había heredado, no de Sodoma, sino de Abraham, de postrarse en tierra. Esto evidencia de que Lot era precisamente una persona justa. Y esta manera de inclinarse en tierra no necesariamente es porque los considere como dioses o que los esté halagando. Para aquellos tiempos, esta manera de postrarse no iba vinculado a una adoración necesariamente, y esto lo podemos ver en la Biblia cuando Jacob se encuentra con Esaú y dice la Biblia de que José estaba allí, y cuando José está frente a Esaú, José era un niño, José se inclina en tierra delante de Esaú, y no necesariamente lo hacía para adorarle, sino que era una manera de respeto hacia alguien que era superior. Y esto es lo que estaba evidenciando Lot. Vayamos al versículo 2 y dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y aquí nos encontramos también con una palabra importante que dice mis señores. La palabra señores aquí no necesariamente está implicando al Señor como el Señor absoluto, el Señor nuestro Dios, sino
que era una manera de respeto hacia alguien superior, como un siervo le dice a su amo en aquellos tiempos de esclavitud, le dice a su amo señor, es decir, estoy dispuesto a servirte. Es una manera de respeto en la cual hablaba Lot a estos ángeles. De hecho, luego lo evidencia y dice que vengan a la casa de vuestro siervo. Él se hace ver como alguien inferior a ellos y él quería atenderlos como un siervo a un señor, pero no como al señor, sino como a un señor. Y además de ello les brindó hospedaje. Entonces había una preocupación de parte de Lot hacia esos ángeles y no quería que ellos pasen precisamente la noche en las calles de Sodoma. Él sabía cómo eran estas calles y le estaba brindando hospedaje, y no solamente hospedaje, sino que también le dijo que allí en su casa se podrían lavar los pies. Y esto nos puede hacer referencia a que cuando una persona entra a un lugar que es indigno, uno se debe sacudir el polvo de los pies, ¿no? Y esto nos enseñó el Señor Jesucristo. Y esto es lo que precisamente en lo espiritual estaba tratando de indicar Lot. Allí en mi casa van a lavar los pies porque están llegando a una tierra indigna delante de ellos. Era la tierra que precisamente estaba viviendo Lot. El versículo 3 continúa diciendo, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Vemos que Lot comienza a insistirles a los ángeles de que pasen la noche en la casa de él. Y no solamente eso, sino que los ángeles aceptaron esto. Entraron en la casa de Lot y Lot les hizo un banquete. Y entre las cosas que había en este banquete, había algo muy importante, que eran panes sin levadura, que coció Lot para los ángeles. Y dice la Biblia de que los ángeles comieron. Entonces vemos algunos puntos que rescatar aquí. Primeramente de que él hizo un banquete y en este banquete en su casa de Lot en plena noche en Sodoma, obviamente había llamado la atención a los pobladores de Sodoma. Esto era probablemente el motivo por el cual los hombres de Sodoma luego se acercan, porque no solamente había cierta bulla, cierta conversación en la casa de Lot, sino que también los habitantes de Sodoma habían visto a esos ángeles y habían visto que habían entrado a la casa de Lot. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que Lot les prepara panes sin levadura. Y la levadura sabemos que simboliza el pecado, simboliza lo impuro, simboliza las falsas doctrinas. Y un pan sin levadura era lo que estaba ofreciendo Lot, un pan limpio, un pan puro, y es precisamente por esto que los ángeles aceptaron este pan y lo comieron. Y esto nos hace ver algo bíblicamente importante, que es que los ángeles pueden tomar forma humana y pueden también comer. Es decir, pueden tener actividades fisiológicas como comer. Y esto también nos hace ver de que obviamente los ángeles sí podían tener relaciones sexuales con las mujeres, como sucedió en Génesis 6. Ahora veamos el siguiente versículo, que es el versículo 4, que dice lo siguiente. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y aquí vemos también puntos interesantes, y es de que los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot. Y está hablando solamente de hombres, porque uno puede decir, bueno, hombres y mujeres, está generalizando la palabra hombres como humanidad. Sin embargo, luego enfatiza los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Vemos el grado de perversión de esta ciudad de Sodoma. Incluso los más jóvenes, y aquí hablamos de niños incluso, estaban dispuestos a pecar, estaban dispuestos a cometer maldad, sea la que sea, porque así habían crecido y así era su cultura de este pueblo tan perverso como fue Sodoma. Y veamos qué es lo que le dicen a Lot en el verso 5. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es evidente de que el pueblo había visto a estos varones, había visto a estos dos ángeles que habían llegado a la casa de Lot y querían hacer violencia contra estos ángeles.
Obviamente la palabra conocer aquí tiene una connotación sexual, está refiriendo a tener relaciones sexuales con esos ángeles. Hasta ese punto era el grado de perversión de la gente de Sodoma. Y no solamente eso, sino que tenemos que rescatar de que eran los varones de Sodoma, es decir, eran hombres que querían llegarse sexualmente a otros hombres, a estos varones, a esos ángeles. Y aunque la Biblia nos muestra en el libro de Ezequiel de que no era solamente la perversión sexual lo que consumía la maldad de estos habitantes de Sodoma, sino que también eran gente que no trataba bien a los forasteros. Eran personas que odiaban a los forasteros. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a corroborar luego. Pero ellos querían llegarse a estos hombres de manera sexual. Y esto lo evidencia el siguiente versículo, el verso 6 y 7 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿A qué maldad se estaba refiriendo Lot? Obviamente a la maldad de conocerlos sexualmente. Si fuese conocerlos, de preséntalos, queremos hacer amistad con estos forasteros, no sería una maldad, sería una cortesía, sería una gentileza. Sin embargo, Lot sabía a lo que los habitantes de Sodoma se estaban refiriendo, conocía el grado de maldad de estos pueblos y obviamente él no iba a permitir de que esto suceda. Y algo muy interesante que vemos en el verso 7 es que a los habitantes de Sodoma, Lot les llama hermanos míos. Y esto pienso yo de que fue una manera de ser cortés con ellos, de apaciguarlos. Sin embargo, al parecer esto no funcionó ya que ellos seguían determinados en su decisión de conocer a estos ángeles. Recordemos de que Lot también era un extranjero entre ellos y esta gente odiaba a los extranjeros. Sin embargo, por la gracia de Dios, por testimonio de Dios, para que se conozca la historia de Sodoma y de Gomorra, es que Dios permite en el tiempo, pienso yo, de que Lot haya vivido en este lugar para que esto sea testimonio para las naciones. Y no solamente eso, sino que luego sabemos la historia cómo termina y cómo luego de esto nacen los pueblos de los amonitas y de los moabitas. Eso lo veremos muy pronto. Pero por ahora vemos de que en la manera de apaciguar de Lot no estaba funcionando. De hecho, no solamente no estaba funcionando, sino que enardeció más la furia de estas personas. Y vayamos al verso 8 que dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Esto para mí es inconcebible. No comprendo hasta qué grado fue la motivación de Lot por hacer esto o tomar esta decisión. Pues me parece muy excesivo el hecho de querer entregar a sus 2 hijas vírgenes a estos hombres lujuriosos, pecaminosos, que él conocía cómo eran, él sabía de las prácticas tan denigrantes, tan humillantes, deshonrosas, vergonzosas de este pueblo, y que aún así él prefería entregar a sus hijas vírgenes a esos hombres con tal de que no toquen a los ángeles. Obviamente esto nos hace ver de que Lot sabía quiénes eran estos varones, sabía que no eran solamente 2 personas cualquiera, no eran solamente 2 extranjeros comunes, sino que realmente sabía Lot que estos hombres eran ángeles. Pero aún así, yo no soy padre, pero yo creo que ningún padre daría a sus hijas vírgenes por salvaguardar la vida de unos ángeles, o no la vida, a menos la integridad de algunos ángeles. Yo, que no soy padre, yo no lo haría. Yo tendría una responsabilidad delante de Dios por mis hijas y no necesariamente por los ángeles. Y esto me hace ver también de que Lot no conocía el poder que había en los ángeles. Obviamente para aquel tiempo no existía la Biblia, no sabía muy bien el carácter y el poder que Dios había otorgado a los ángeles y que ellos no necesitaban el cuidado de los hombres, sino que Dios enviaba a los ángeles para cuidar de los hombres. Entonces llegó a la conclusión de que obviamente Lot no sabía
del poder de los ángeles y no conocía mucho de la naturaleza de los ángeles, pero sabía que eran ángeles que merecían respeto y precisamente a su manera él trataba de reverenciar a Dios tratando bien a estos ángeles. Es lo que yo percibo, pero también es una percepción mía. Y vamos a seguir en el siguiente versículo, el verso 9, que dice lo siguiente. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Este versículo nos hace ver de que Lot primeramente no era juez, porque aquí ellos le dicen, y habrá de erigirse en juez, o sea, un forastero que viene a habitar entre nosotros, va a hacerse juez entre nosotros y él va a decidir sobre nosotros. Obviamente él no era un juez, lo estaban tratando de esta manera, también una manera conflictiva, intimidante, y a un juez no lo tratarían así. Ellos no respetaban a nadie, no había respeto hacia ninguna autoridad, ellos no tenían autoridad. Luego dicen, ahora te haremos más mal que a ellos. Entonces, esto también no cabe la menor duda de que cuando decía que querían conocer a estos varones, se estaban refiriendo de manera sexual, ya que ahora dice, te haremos más mal que a ellos. Ellos ya estaban determinados a hacerle mal a los ángeles. Y es una evidencia bíblica. Encontramos aquí mismo en este capítulo, de que conocerlo será de manera sexual. Y dice luego, y hacían gran violencia al varón, y se acercaron para romper la puerta. Entonces, obviamente ellos estaban determinados a hacer lo que habían decidido. Y vamos a ver qué es lo que continúa en el verso 10. Dice lo siguiente. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Obviamente los ángeles no necesitaban del cuidado de Lot y esta vez ellos hicieron ver a Lot de que ellos vinieron a cuidar de él. Y no solamente a cuidar de él, sino a salvarle la vida. Ahora vayamos a ver el verso 11. En el verso 11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles actuaron de manera sobrenatural para proteger a Lot y a su familia, y de esta manera de causarles ceguera, desde el menor hasta el mayor, a todos los varones, a todos los que habían ido allí a la casa de Lot, ninguno de ellos podía ver la puerta y por tanto no podían cumplir con sus propósitos. El verso 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Los ángeles vinieron a hacer juicio a la ciudad de Sodoma, fueron enviados por Dios para destruir la ciudad de Sodoma, y tenían que sacar al justo del lugar de juicio. Y esto es algo que yo lo he explicado antes, ya hace unos años, y es de que en el momento del juicio el Señor quita del lugar de juicio a los justos. Esto es lo que yo personalmente creo, como muchos cristianos, hermanos, creemos en el arrebatamiento, que en el momento del juicio sobre el mundo el Señor va a quitar de este lugar de juicio a los justos. Hay hermanos que creen de que los justos van a pasar el lugar de tormento, van a estar en el momento de juicio en la tierra y sin embargo no van a ser tocados por ninguna plaga, por nada de esto. Sin embargo, la Biblia nos muestra de que hay un arrebatamiento. Es lo que he explicado, tengo un estudio detallado sobre esto, que lo dejaré al final del video, pero tampoco no es un punto para discutir o para dividir a los hermanos, sino que son perspectivas bíblicas que no nos quitan la salvación. Por tanto, no busquemos pelear entre nosotros mismos, sino llegar a la unidad en Cristo Jesús. Volviendo al versículo 12, los ángeles le piden a Lot de sacar a todos los que él tiene, sea yernos, hijos, hijas, todo. Y esto es muy importante de entender porque nosotros, si tenemos un familiar no creyente en nuestra casa, el Señor por causa de tu justicia, de tu fe, más que de tu justicia, aunque la justicia tuya es la justicia del Señor porque fuimos justificados por Él en la cruz, pero a causa de ti y de tu fe,
como creyente, el Señor no va a extender juicio sobre los que están alrededor tuyo. Y a esto no me refiero a salvación, no me refiero a que no va a haber un juicio final o que la persona al final, si no cree su vida por causa de un familiar, no sea salvo. No estoy refiriéndome a eso, sino que en el vida el Señor va a tener misericordia de los tuyos por causa de tu fe. Y eso es lo que está sucediendo bíblicamente en este pasaje. Por causa de la fe y la justicia de Lot, es de que los demás alcanzaron misericordia. Y mira aquí, dice algo muy importante, que aún los yernos tenían esa misericordia disponible por causa de Lot. Sin embargo, recordemos de que los yernos eran sodomitas, eran personas de ese pueblo que no conocían al Señor y no tenían pensado conocer al Señor. Y de hecho, cuando Lot fue a buscar a sus yernos se burlaron de él porque no creían en sus palabras. Y es muy importante ver de que el Señor estaba dispuesto a salvar incluso a estos yernos. Entonces es muy importante también entender de que nuestras familias son cubiertas bajo la protección de Dios a causa de nuestras oraciones, de nuestra justicia, de nuestra fe. Mientras estemos en vida, ellos tienen esa misericordia también extendida hacia sus vidas. Y en el verso 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles expresan el plan de Dios a Lot, expresan de que esa ciudad va a ser destruida, la ciudad de Sodoma, que tiene que salvar a todos los suyos, porque así lo había determinado el Señor. Y la reacción de Lot fue inmediata. Vayamos al verso 14, dice lo siguiente. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, no le creyeron en lo absoluto a Lot. Y algo muy importante es que Lot tenía dos hijas que eran vírgenes, pero los yernos no vivían con ellas, no tenían relaciones. Obviamente la mujer se guardaba virgen hasta el matrimonio y los yernos vivían en sus hogares, la mujer vivía en su hogar y en el momento del matrimonio, luego de esto ya podían vivir juntos. Entonces él fue, salió, dice la Biblia, en este versículo, y buscó a sus yernos para hablarles y darles este plan de escape, este plan de salvación de sus vidas. Sin embargo, ellos no aceptaron esto. Y vayamos al verso 15 y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Recordemos que al inicio del estudio vimos que los ángeles llegan al atardecer cuando iba a caer la noche y se hospedan en la casa de Lot. Ellos pasaron toda la noche en la casa de Lot porque aquí al rayar el alba, ya al amanecer, los ángeles estaban apurando a Lot para que tome su mujer y sus dos hijas y salgan de la ciudad para que no sufran. Muy importante, como la Biblia dice, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí. Es decir, su mujer y sus dos hijas vivían con Lot. Da ese detalle para no confundir de que vivían con los yernos. Ellas vivían con Lot y eran las que estaban en casa de Lot y por tanto tenían esa misericordia extendida hacia ellas a causa de la fe de Lot. Entonces vayamos al siguiente versículo, el versículo 16, dice lo siguiente. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vamos a analizar este versículo cuidadosamente porque dice de que Lot se detiene, deteniéndose él. Y hay que prestar atención a esto, porque no es que él se detuvo, como entendemos nosotros, como que se detiene un rato por X motivo, pero tiene la mente, tiene la aliciente, la motivación de continuar, sino que él se detiene dudando. Y eso lo vamos a ver en el hebreo, porque esta palabra, deteniéndose, aquí lo vamos a ver, es la palabra Strong H4102 Mahak, que significa cuestionar o vacilar, titubear. Y era lo que estaba haciendo Lot. A pesar de todo, que había visto que
el mensaje era serio de que los ángeles tenían un poder sobrenatural que causó la ceguera de los sodomitas, él dudó. Y no dudó de Dios. Él probablemente sentía el deseo de quedarse en esa ciudad, se sentía muy cómodo allí y no quería que se destruya. Tal vez él pensó, esto es solamente una especulación mía. Tal vez él pensó de que al quedarse en la ciudad, tal vez se extendía también la misericordia hacia la ciudad por causa de que él se iba a quedar. No lo sé, pero lo cierto es que titubeó, vaciló en su decisión, no fue determinante y eso fue por un instante. Por eso la Biblia lo explica aquí, es la palabra mahaj la que está allí diciendo para detenerse, es vacilarse, cuestionarse. Y luego la siguiente parte de este versículo dice que asieron de su mano, es decir, él lo tomaron de la mano como casi a la fuerza, digamos, y no solamente de él, sino de su mujer y de la mano de sus dos hijas, porque si él se detiene, obviamente toda su familia se iba a detener. Y dice luego algo muy importante, según la misericordia de Jehová para con él. Tan misericordioso es el Señor que pasó por alto el hecho que haya titubeado, pasó por alto el hecho que se haya cuestionado el motivo de salir o no, sino que el Señor fue misericordioso con él y motivó a los ángeles a que tomaran de su mano, asió de su mano, es decir, que lo tomaron fuerte y lo jalaron de la mano, ese es asir de la mano, es tomarlo de la mano y jalarlo, llevarlo con ellos. Y esto hasta que lo sacaron fuera de la ciudad. Entonces la misericordia del Señor hacia Lot fue inmensa. Vamos a ver el siguiente versículo, el verso 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Estas directrices son obviamente de parte del Señor y estas directrices nos recuerdan mucho a Mateo 24. Mateo 24 dice que cuando veas la abominación desoladora en el lugar santo, huye al monte. No vayas a recoger nada, sino que huye al monte. Esto le está diciendo obviamente el Señor al pueblo de Israel, porque ellos iban a ver la abominación desoladora en su ciudad. Y les dice al pueblo de Israel de salir a los montes, entonces de escapar. Y esto es lo mismo que está hablándole el Señor a Lot. Entonces vemos allí que hay un paralelo con la escatología, el momento del juicio y la manera de escape. Sin embargo, esto de aquí tiene puntos también escatológicos que debemos considerar. Primero, el lugar de juicio en los tiempos de Lot fue solamente una ciudad. Por lo tanto, lo sacó completamente fuera del lugar de juicio. En el caso de la escatología, en los tiempos finales, esto será a nivel mundial y tiene que salir los justos del lugar de juicio, que sería toda la tierra. Esto sería el arrebatamiento. Segundo motivo, cuando el Señor le dice que huya a los montes a Lot, algunos piensan de que si a Lot le dice que huya a los montes, entonces los creyentes también deben huir a los montes, como dice precisamente Mateo 24. Pero Mateo 24 tiene un contexto meramente hacia el pueblo de Israel. Y eso lo vemos claramente. Está diciendo al pueblo de Israel de que cuando ellos vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a los montes, que no vuelvan atrás. Entonces, esto está sucediendo en el pueblo de Israel y va dirigido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel será incrédulo hasta casi el final de todos los 7 años y luego despertará. Eso es lo que dice la Biblia según las profecías. Y llorarán por el que traspasaron. Entonces, esto es bíblico y es por ello que a ellos sí les dice huyan, porque a ellos los va a salvar el Señor. Pero en el momento del juicio tienen que huir. Ellos van a estar en la tierra. El pueblo de Israel va a estar en la tierra. El pueblo de Israel va a pasar la tribulación, la gran tribulación, porque ellos no conocen al Señor hasta el final de los tiempos. Obviamente hay cristianos mesiánicos que ellos van a ser salvos, pero los otros no. Y no me estoy refiriendo a la salvación en general, me estoy refiriendo al momento del juicio, van a ser sacados, el momento del juicio los mesiánicos, los otros se van a quedar.
Obviamente al final van a ser salvos, sí, van a ser salvos, todo el pueblo de Israel despertará, los que están en el momento de aquel momento, no los que ya murieron, los que están en aquel momento, ellos despertarán y mirarán al que traspasaron y van a llorar como lloran por el primogénito. Entonces eso está en las profecías y eso va a suceder. Ahora sigamos con el versículo 18 y el versículo 19 que dice lo siguiente. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces aquí vemos de que Lot se detiene un poco como que no se siente a gusto con el plan de escapar a los montes y es probablemente, ahora lo pienso, es probablemente esta la razón por la cual él titubeó, como que él vaciló, como que él se detuvo, como que antes de salir de Sodoma, tal vez él no quería quedarse en Sodoma, sino que no quería escapar a los montes simplemente. Entonces aquí lo expresa, es probablemente este motivo también, puede ser este motivo. Entonces, Lot expresa esta preocupación, expresa de que él no quiere ir a los montes porque me va a alcanzar el mal en el monte y tal vez muera. Probablemente se esté refiriendo a fieras del campo, no sabemos el motivo, o tal vez porque allí no iba a encontrar comida, no sabemos el motivo, pero estaba determinado de que el monte no. Y esto debemos tenerlo en mente, guardarlo, porque luego él les pide, vamos a ver el siguiente versículo, él les pide ir a una ciudad pequeña llamada Zoar. Y eso lo vemos aquí en el verso 20 y 21. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Es muy interesante este versículo, estos versículos los dos. Él pide huir a esta ciudad pequeña, y quería salvar su vida allí en esa ciudad, y por causa de ello, el Señor dijo al final, no destruiré la ciudad de que has hablado. Esto nos muestra de que si Lot huía a los montes, el Señor destruía también esta ciudad pequeña. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, es lo que generalmente pensamos, pero el Señor destruyó muchas ciudades pequeñas alrededor de Sodoma y Gomorra, como esta de acá, y fueron destruidas. Pero esta, la cual fue Lot, no fue destruida a causa de él, porque él fue allí, porque él eligió ese lugar donde vivir, no fue destruida. ¿Y por qué no sucedió lo mismo con Sodoma y Gomorra? Pues tal vez la maldad del pueblo de Zoar no era tanta como la de Sodoma y Gomorra. Y pues tal vez por ello el Señor extendió también misericordia sobre él, pero sobre todo porque Lot estaba eligiendo, como dice aquí en el verso 21, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Es decir, que en los planes del Señor estaba destruir la ciudad. Interesante. Vayamos al versículo 22. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y en estos versículos vemos de que el Señor esperó a que Lot y su familia estén completamente a salvos para poder iniciar el juicio contra las ciudades de Sodoma, Gomorra y las ciudades pequeñas alrededor. Entonces, cuando el Señor se aseguró de que ya estaba allí, comienza el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. En el versículo 23, como hemos leído ahora, dice de que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Él salió de Sodoma cuando estaba rayando el alba, es cuando recién está empezando a amanecer, cuando el cielo tiene un color azul bien oscuro que comienza a aclarecerse poco a poco. Pero aquí ya el sol salía sobre la tierra, ya era del mañana. Cuando llegan a Zoar no sabemos cuánto tiempo, 45 minutos, una hora, pero ya habían escapado de allí. Y esto nos hace ver de que Zoar estaba cerca a Sodoma. Tal vez 45 minutos, media hora, desde que raya el alba hasta que el sol ya está sobre la tierra. Por lo tanto, Zoar está cerca a lo que fuese la ciudad de Sodoma. Y vayamos al siguiente versículo,
En el versículo 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Luego de que Lot ya estaba a salvo, cuando ya se aseguró el Señor de que Lot y su familia estaban a salvos en Zoar, comienza el juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y esto obviamente también tiene que ver mucho con el arrebatamiento, ¿no? Cuando ya el Señor se asegura de que están a salvo los justos, en ese momento inicia el juicio sobre la tierra. Esto tiene mucha importancia escatológica. Es importante verlo también de esa manera. Vayamos al siguiente versículo, el verso 25, y dice lo siguiente: Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto es lo que va a suceder en los tiempos finales también. Aunque el juicio en los tiempos finales va a ser de manera paulatina, va a ser lento. Va a tomar 7 años y luego todavía va a continuar el juicio. Ahora vayamos al siguiente versículo, el verso 26 dice: Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Qué interesante es lo que muestra la Biblia aquí con esto. Em, Hay mucho que hablar sobre esto y es de que, primeramente, hablando del versículo en sí, vemos de que la mujer de Lot mira atrás. Cuando los ángeles estaban tomando a Lot y a su familia, le estaban sacando de Sodoma, dieron indicaciones precisas de parte de Dios y una de ellas era no mirar atrás. Y la mujer desobedece. Obviamente, ¿cuántos de nosotros hemos desobedecido al Señor? Muchas veces. Y no por ello el Señor nos vuelve una estatua de sal. Y sobre estas prédicas se ha escuchado mucho de que la mujer añoró el pasado, miró hacia atrás, y por ello el Señor la castigó y la convirtió en una estatua de sal. La verdad que yo no me atrevería a decir esto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos añorado el pasado? O tal vez hemos también desobedecido al Señor y no por ello nos convertimos en una estatua de sal. Em, no sé las razones por las cuales el Señor haya hecho esto. Obviamente, lo que sí sé es de que la razón fue justa, porque el Señor es un Señor justo y sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Pero también debemos considerar de que la mujer de Lot es mencionada por primera vez en la Biblia en el capítulo 19 de Génesis. Por lo tanto, se cree de que esta mujer era sodomita. Y también uno de los motivos por los cuales el Señor convierte a esta mujer en estatua de sal, probablemente bíblicamente se podría citar a Lucas 17, verso 32 y 33, que dice: Acuérdense de la mujer de Lot, dice el Señor Jesucristo. Y continúa el verso 23 de Lucas 17: El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Entonces, aquí está hablando del tiempo del juicio de Sodoma, y esto también, estas palabras de Cristo podrían eh, vincularse con los tiempos escatológicos, con los tiempos finales, y ver de que en el tiempo final, cuando quieran poner el sello, cuando quieran perseguir a los creyentes que queden, el que quiera preservar su vida se va a dejar sellar, pero su vida la perderá. Esta mujer miró hacia atrás, esta mujer añoró un pasado de una vida pecaminosa, una ciudad en pecado, tal vez porque era parte de esa ciudad, y perdió su vida. Y tal vez la enseñanza bíblica sea esta, y esta es la que está mostrando el Señor Jesucristo en Lucas 17. La gente en los tiempos finales, cuando sea la marca de la bestia y sea la persecución, por querer conservar su vida, conservar su empleo, poder comprar, hacer negocios, comprar, vender, van a sellarse. Y por querer preservar su vida, ese estilo de vida, pues la van a perder porque ya no serían salvos. Y esta quizás sea la enseñanza que da la estatua de sal de la mujer de Lot. Lo peor es que la gente incrédula no sabe de que si se sellan, luego del sello va a quedar solamente 3 años y medio de vida en el mundo, porque luego viene el juicio. Y esto obviamente el sello se da a partir de la mitad, cuando comienza la abominación desoladora. Y de allí comienza la persecución, la gran tribulación.
que serían la mitad de los 7 años. Y el que quiera conservar su vida, pues la va a perder. La va a perder tal vez mismo por las plagas que van a suceder, los acontecimientos que van a suceder en la gran tribulación, o si sobrevive, pues al final su vida, aunque haya sobrevivido, su vida bios, va a perder su vida bios y su alma. Entonces, esto es lo que nos está enseñando con este acontecimiento de la estatua de sal de la mujer de Lot. Y este versículo, volviendo a Génesis 19, dice de que ella se encontraba a espaldas de Lot, es decir, cuando iban camino a la ciudad de Zoar, cuando estaban caminando, esta mujer estaba atrás de Lot. Y si queremos sacar otra enseñanza productiva es de que la mujer no debe estar atrás, sino que se debe estar al lado del marido, es su costado, es parte de la costilla del hombre, por lo tanto tiene que estar al lado del marido. Y ahora vayamos a los comentarios de Flavio Josefo en su libro Antigüedad de los Judíos. En el capítulo 11, párrafos 3 y 4, dice lo siguiente. Los sodomitas, al ver a los adolescentes de extraordinaria belleza que se habían alojado en la casa de Lot, decidieron gozar de ellos por la fuerza. Lot los exhortó a contenerse y a no ofrecer un espectáculo inconveniente a los extranjeros, y que eran sus huéspedes, y que si no podían dominarse les daría a su hija para satisfacer su lujuria. Pero no cedieron. Dios, iracundo por su audacia y su impudicia, quitó la vista a esos hombres para que no pudieran hallar la entrada a la casa de Lot, y condenó a Sodoma a la destrucción total. Lot, informado por Dios de que los sodomitas serían destruidos, partió de la ciudad con su mujer y sus hijas, que eran 2 y eran vírgenes. En cuanto a los 2 hombres con quienes estaban prometidas, se burlaron de Lot y de sus palabras. Dios lanzó sus rayos sobre la ciudad y la hizo arder con todos sus habitantes, y devastó por el fuego los campos, como dije antes cuando escribí sobre la guerra de los judíos. La mujer de Lot, que se dio vuelta llena de curiosidad para ver lo que ocurría a la ciudad, a pesar de que Dios lo había prohibido, fue convertida en una estatua de sal. Yo la he visto, todavía está. Lot y sus hijas huyeron a un pequeño lugar intacto, rodeado por el fuego, y allí se instalaron. Se llama todavía Zoar, palabra que en hebreo significa pequeñez. Allí llevó una vida miserable, porque no tenía compañera y escaseaban las provisiones. Este es el comentario de Flavio Josefo, un comentario muy interesante. Vemos de que a los ángeles les llama adolescentes, por lo tanto, habrá tenido una experiencia de jóvenes, de adolescentes, y eran los que los sodomitas querían tener por la fuerza. Luego habla de que Lot quería entregar a una de sus hijas vírgenes, y la Biblia dice que quería entregar a las 2, por lo tanto, confiamos más en lo que dice la Biblia, a menos que haya habido una mala traducción en el libro de Lot. Luego habla también de la ciudad de Zoar y dice que la ciudad de Zoar significa pequeñez en hebreo, y que vivió Lot una vida miserable. Lo interesante es que dice de que la estatua de sal de la mujer de Lot se encuentra aún y que él la había visto. Esto en el siglo I de nuestra era. Y aquí les voy a dejar una imagen de lo que es supuestamente la estatua de sal de la mujer de Lot, que actualmente se ve también, está allí en las llanuras. Y esta es la supuesta estatua de la mujer de Lot. Entonces, mucha gente va para tomarse fotos allí y es parte de lo que es la historia bíblica, por lo tanto es la presunta estatua de la mujer de Lot. Y vamos a continuar con el siguiente versículo, que es el versículo 27 y 28, y dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham se levanta de mañana y mira hacia la llanura donde se encontraban estas ciudades, y obviamente él estaba preocupado por su sobrino Lot. Pero vemos también de que él sube al mismo lugar donde había estado delante del Señor. Este lugar donde se habían presentado los 3 varones, uno de ellos era el Señor y los 2 ángeles que fueron luego enviados a Sodoma.
y a ese mismo lugar él llega y ve la llanura. Entonces ve de que subía de toda la tierra, subía el humo como el humo de un horno. Eso también es algo que debemos considerar de manera escatológica, ya que la destrucción será total en aquellos tiempos, en los tiempos de la gran tribulación. Y recordemos de que Abraham había intercedido por Sodoma, sin embargo su intercesión no dio el fruto que él esperaba, pero él lo hacía muy probablemente también por Lot. Y el Señor se acordó de esta intercesión y se acordó del deseo de Abraham. Y esto lo muestra el versículo 29 que dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces la oración de fe de Abraham pudo mucho. La oración de fe de un justo puede mucho y el Señor escuchó esta oración, el Señor actuó de acuerdo al deseo de Abraham y quitó a Lot del lugar de juicio. El Señor oyó su oración y el Señor respondió de acuerdo a sus propósitos. Y es lo que hace el Señor también contigo. El Señor oye tu oración, el Señor va a responder y responde de acuerdo a sus propósitos. Y con esto hemos llegado al final del estudio, la estatua de sal de la mujer de Lot, estudio del libro de Génesis, capítulo 19. La segunda parte la veremos después, será el siguiente estudio donde vamos a estudiar el incesto de las hijas de Lot y el nacimiento de Amón y Moab. Vamos a orar para dar por terminado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor, porque tú nos has guiado por medio de tu Espíritu Santo, Padre, a entender tu palabra. A ti te damos toda la gloria, Señor, porque solamente tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si es la primera vez que ves este estudio, te invito a que te suscribas al canal y si te ha gustado este estudio, ha sido de bendición, que le des también un like. Si deseas comunicarte conmigo, este es mi correo electrónico caminodevida.canadá@gmail.com y este es mi Instagram. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.